Antes de hablar de Rurouni Kenshin, hay que dejar dos cosas en claro. Primero, al momento de criticar una obra lo más importante es separar la obra con el autor. Una cosa es que te guste tal obra y otra cosa es apoyar las acciones o ideologías del autor con actitudes cuestionables. Por lo tanto, no defiendo a Nobuhiro Watsuki y estoy consciente que pasó de ser mangaka respetado a ser un completo degenerado por consumir material ilegal. Lo aclaro para que no vengan simios en los comentarios diciendo que yo defiendo pedófilos y no sé qué mamada, cuando el video abarca exclusivamente de la obra y no la polémica del autor, tema que no tiene nada que ver con la crítica. Lo segundo y menos importante, este video solo abarcaré más al manga, las dos versiones animadas y sus pelis live actions se harán pocas menciones, pero lo más importante es hablar del manga como producto independiente. Ya con estas aclaraciones quiero empezar con el contexto histórico, no me explayaré mucho porque es bastante extenso, pero es fundamental para los puntos que tocaré más adelante en el video. Rurouni Kenshin nos sitúa en Japón en los primeros años de la era Meiji, en un tiempo donde el uso de katanas y la existencia de samuráis queda totalmente prohibido. Para que esta era existiera tuvo que pasar un período de aislamiento donde el poder político no recaía en el emperador sino en el shogun, y cuando quedó clara la debilidad de Japón y su atraso en un mundo moderno, empezó una rebelión conocida como la Restauración Meiji, dando inicio a la era que transcurre la mayor parte de la historia. Para hacer un manga de samuráis, Watsuki se nota a leguas que se informó bastante cómo fue Japón de ese tiempo, una época en donde aún vivía el feudalismo bajo el mando militar de shogun. Abarcando momentos históricos como el surgimiento del grupo revolucionario Isshin Shishi, cuyo propósito es dejar el feudalismo, el período Bakumatsu, las fuerzas shogun conocidos como los Shinsengumi y entre otros más. Así que en términos de historia está bien informado que permite explorar conflictos políticos y sociales, donde muestra pros y contras del mismo gobierno del Japón de ese entonces. Algo que se profundizará más adelante en la saga de Kyoto. Con respecto al dibujo, el arte de Rurouni Kenshin es bueno. Los escenarios son muy detallados y encajan con el contexto histórico que transmite el autor, como son los edificios, casas, vestimenta, el diseño de las espadas, armas y árboles. Las escenas de acción para hacerla corta son increíbles de ver, cada pelea está bien dibujada y cada golpe tiene una sensación de peso y dirección sin dejar confundido al lector sobre lo que está sucediendo, haciendo que la lectura sea fácil de disfrutar. Watsuki sabe usar la narrativa visual en ciertos paneles que se amerita, no solo se aplica en los combates sino en momentos tensos, tristes, desgarradores e incluso emotivos. Voy a resaltar uno en particular como este panel, por ejemplo, el autor en pocas palabras y con un panel simple pero desgarrador de fondo, nos sumerge al ver a nuestro protagonista golpeado tanto físicamente como mentalmente, se siente devastado, exhausto, caído en la oscuridad tras perder a la persona más importante en su vida, al punto de darse por vencido tras el karma que tiene pagar por sus actos en el pasado como el Hitokiri Batosai. Es un panel que a muchos nos podemos identificar si estamos en una situación de mierda en donde fracasamos, caímos en la depresión o todos nuestros logros fueron en vano. Eso es algo que el autor quiso plasmar en este panel, al menos desde mi punto de vista. Los diseños de personajes serán poca cosa y no resaltan mucho si hablamos de shonens populares como One Piece, Bleach, Dragon Ball e incluso en shonens actuales como My Hero Academia y Jujutsu Kaisen que tiene un estilo único. Pero en lo personal es bueno, al inicio es muy noventero como cualquier manga de su época y tiene diseños bien que llega a lo feo como en algunos aliados de Shishio y Enishi que no me acuerdo sus putos nombres XD. Aunque en parte tiene algo de sentido porque Eiichiro Oda como Hiroyuki Takei fueron asistente de Watsuki y es normal que tengan esa peculiaridad. Ya al pasar de los arcos, específicamente desde Kyoto y Jinchu va mejorando de a poco, dando un buen detalle en el sombreado de los personajes, rostro y expresividad en ciertos momentos cómicos o serios. Los personajes son el punto fuerte del manga, en cuanto a principales son agradables con una buena caracterización, crecimiento y desarrollo que serán marcados por sus experiencias, pero también son un aporte a la historia y parte fundamental de la vida de nuestro protagonista. Y hablando del protagonista, Kenshin Himura de lejos, es de los mejores protagonistas que he visto en un shonen. Es un héroe muy humano con virtudes, fortalezas y debilidades que incluso llega a ser inspirador para los demás, que esto último son frutos de experiencias del pasado, lo cual tuvo que hacer cosas que no quiso y que se arrepiente de haber hecho como de asesinar gente, ganándose el apodo de Hitokiri Batosai. Esto se va a explorar más adelante en el arco de Jinchuru, en donde la cicatriz de X y sus acciones del pasado empiezan a traer consecuencias.
Pero una vez terminado esa etapa de su vida, busca redimirse y que al igual que personajes como Bash Stampida y Yoa Sakura, se convierte en un pacifista que no más usa la fuerza para proteger al débil y ayudar a quien lo más necesita, al punto de ser una inspiración para algunos. El personaje realmente hace que te agrade desde el inicio y no solo lo puedes notar arrepentido de sus actos posteriores, sino también que porta un gran carisma que envuelve a todos los demás personajes, mostrando un lado más cómico cuando dice oro como disco rayado XD. Pero tampoco rayando en ser un imbécil como otros, ya que muestra otra faceta del personaje en momentos serios, emotivos y románticos cuando interactúa con Kaoru, la persona más importante en su vida. Que comparando a Kenshin del inicio al final, veremos que ha madurado bastante como persona y todo es gracias a los amigos que se ha juntado, aprendiendo algunas cosas de ellos como viceversa. Que por ese motivo, Kenshin Himura es un excelente protagonista del shonen, no por algo es de mis personajes favoritos del anime y manga en general. Una persona pacífica y leal a sus amigos es digno de admirar, sumándole una maestría total con la espada. Kaoru Kamiya es otro de los buenos personajes de la obra, es una chica con un carácter temperamental, lo cual llega a ser un poco odiosa al inicio, pero nunca llegando a ser una inútil e insoportable para el espectador. Si bien el personaje es dejado de lado la mayor parte de la historia, su importancia es vital para el desarrollo de nuestro protagonista en darle otra oportunidad de seguir viviendo tras el sufrimiento que cargó en el pasado, siendo un gran apoyo emocional para Kenshin en muchos momentos muy bellos que permite ver a nuestro protagonista crecer como persona, pero a su vez Kaoru también va adquiriendo madurez y enfrentándose a los obstáculos que puedan presentarse en su travesía, volviéndose los dos muy dependientes que tras pasar los arcos su relación va progresando de buena manera, ambos tienen sus propias ambiciones y habilidades como individuo, pero también necesitan de la compañía de otro para seguir viviendo, ser felices y crecer como persona. Esto lo puedo comprobar con la pelea de Kenshin contra Hinei, el combate es espectacular en la versión que veas, pero quiero resaltar en la preocupación de Kaoru hacia Kenshin tras saber su verdadera naturaleza en ser el Batosai y cómo él mismo se apodera de nuestro protagonista, sintiéndose destrozada tras perderlo por todo lo que vivió. Y no solo lo aplico con esa pelea, su despedida tras irse a Kyoto refuerza el vínculo de estos dos, Kaoru se sentía destrozada ahora que Kenshin se fue y más que preocuparse en que vuelva a ser el Batosai, se preocupa que él mismo muera en combate contra Shishio. Es una escena triste, pero bonita que tras cierto acto de valor, viajo a Kyoto para verlo una vez más y ser un gran apoyo emocional para él. Para terminar, Kaoru no solo muestra ser un gran apoyo para Kenshin, sino también lo aplico con los otros personajes, fue como una maestra, guía e incluso una hermana mayor para Yahiko, que este último muestra un cambio tras convivir con Kenshin y Kaoru, e incluso recibió con los brazos abiertos a Sanosuke. Por estos motivos considero a Kaoru uno de los personajes femeninos bien escritos del shonen por ser una compañera de apoyo, pero a su vez muestra valentía tras cierto combate que veremos en el arco de Kyoto. Yahiko es un mocoso y es algo pendejo al inicio, pero nunca llegando a ser un niñato castroso comparado con otros de su demografía ya que demuestra ser más que ser el alivio cómico del elenco. Conforme va avanzando la historia, el personaje muestra un cambio tanto en fuerza como en su persona tras la determinación y valentía de Sanosuke, las enseñanzas de Kaoru y lo más importante, el tiempo que ha convivido con Kenshin, siendo este último su gran inspiración y ejemplo a seguir como un gran espadachín en fusionar el Kamiya Kashin con el Hiten Mitsurugi, obteniendo lo mejor de estos dos. Esto último lo puedo demostrar cuando salvo a Tsubame de esos maleantes, el personaje con su determinación y las palabras de Kenshin pudo protegerla, pero también dio pelea pese a su corta edad. Y si eso último no es suficiente, también ha demostrado ser de utilidad para Kenshin en las peleas de los posteriores arcos, como la vez que se enfrentó a Genya, un combate bueno que refuerza las virtudes del personaje en volverse más fuerte, que tras comparándolo al inicio con el final, ha madurado bastante. Por esos motivos, Yahiko es un excelente personaje y un ejemplo de cómo incorporar a un personaje infantil al grupo principal sin ser molesto, tiene un desarrollo de personaje, motivaciones, momentos de brillar y claro, sin dejar de ser un personaje divertido de ver en pantalla. Y por último a mencionar está Sanosuke Sagara, otro de los buenos personajes que posee la obra, pero de igual forma es un personaje bastante gracioso como la vez que fue sin pagar a un puesto de comida XD, o la rivalidad contra Saito que es un cague de risa,
Pero también es un choque de fuerza e ideales. Lo mejor del personaje es su pasado y su lucha de ser el más fuerte. Por un lado es un pasado triste tras lo ocurrido con el Sekyoutai y la posterior ejecución de Soso Sagara debido al ser tachados como traidores. Que con todo lo vivido ha tenido un desprecio al gobierno Meiji por matar a sus compañeros. Pero a su vez marcaría sus metas, fuerza de voluntad y autosuperación en ser el más fuerte en honor a Soso. No por algo sigue llevando el símbolo del mal como recordatorio de dónde viene, creció y lo que permitió ser como individuo durante tanto tiempo, honrado a su manera, el legado del mismísimo Soso Gara y su grupo. Esto lo podemos comprobar tras conocer a Kenshin y pelear con él en combate. El personaje logra tener un cambio como persona y ve las cosas con más claridad, obviamente siguiendo sus propios ideales, pero siempre siendo un compañero de apoyo para nuestro protagonista. Incluso viajó a Kioto no solo para acompañarlo en derrotar a Shishio, sino también en ser más fuerte tras dominar el Futai no Kiwami. Y tras los acontecimientos que llevarían a conocer a la verdadera familia de Sanosuke, este mismo logra tener un buen crecimiento y finalmente cerrando muy bien su arco de personaje. Megumi es un personaje secundario pero de igual manera es un gran apoyo para Kenshin y compañía, más allá de ser un alivio cómico en momentos cuando intenta coquetear a Kenshin XD, es una mujer fuerte, madura y astuta en querer ayudar a los demás a quien lo necesite. Su conflicto es interesante que le da profundidad al personaje, ver cómo su deseo de encontrar a su familia le terminó haciendo bastante daño tras tomar pésimas decisiones, lo cual se siente arrepentida al punto de no verle la cara a su familia por los errores que cometió en el pasado. Que tras juntarse con Kenshin lo hizo cambiar como persona, siendo una gran compañera de apoyo que busca enmendarse de sus errores en convivir con los demás, incluso en un capítulo de relleno refuerza esas virtudes del personaje. Y si han visto el anime clásico, estas niñas de ahí no existen en el manga más que ser un añadido de esa versión, pero tampoco son tan destacables más que ser otro apoyo para Kenshin. La historia consta de 3 arcos argumentales y progresa de mejor manera. El arco de Tokio es bueno como introducción a muchas cosas que veremos en arcos siguientes como el contexto histórico y político del Japón feudal, que más que enriquecer su mundo, es llevado de una manera asombrosa con lo que piensa el gobierno, lo que fue la era Meiji y la era Tokugawa, el shogunato y muchas cosas más. Para algunos esto es pura sobreexposición por tanto texto, lo cual hace que la lectura sea tediosa a ratos, pero al menos no es tan descarada como en Hunter x Hunter y un poco con Jujutsu Kaisen. Por suerte el anime corrige este detalle donde la explicación de ciertos acontecimientos históricos es llevada de buena manera por la increíble dirección, al menos si hablamos del anime clásico como su remake. Los 4 mini arcos por un lado logran presentar a los personajes principales, darles tiempo de conocerlos mejor, caracterizarlos, mostrar sus motivaciones e incluso me gusta verlos interactuar entre ellos por muchos momentos. Algunos llegan a ser chistosos pero otros llegan a ser emotivos que incluso sus experiencias los dejarán marcado de por vida, siendo un aporte fundamental para la historia sin dejarlos de lado. Pero también muestra algunas historias interesantes, como el mini arco de Yutaro y su conflicto de ser el más fuerte es la definición perfecta del dilema de elige bien a quien decides seguir. El arco no es la gran cosa y el villano es una mierda, pero Yutaro pese a sus errores y como el mal camino le trajo consecuencias, logra fortalecerse por honor, crecer como persona y los frutos en elegir el buen camino hizo ganarse la amistad del dojo, siendo Yaiko que pese a ser rivales, en el fondo lograron ser grandes amigos. Otra cosa a resaltar son las peleas, la mayoría de estas son espectaculares, variadas, estratégicas, con un gran clímax y trasfondo detrás de ambos bandos, donde cada uno tiene un gran peso emocional. Entre ello destaco la de Kenshin contra Saito, un combate espectacular lleno de intensidad, una excelente coreografía, movimientos y con unas grandiosas técnicas mostradas, logrando así un combate tenso pero emocionante. Y eso que en el manga el combate es espectacular por su increíble dibujo y paneling por parte del autor, en el anime clásico la pelea es todavía más emocionante por su animación, dirección, música, diálogo, buen uso de la fotografía y colores que refleja a la perfección lo tenso que es la escena. Lo mismo aplica con la primera pelea de Kenshin contra Aoshi, un combate muy bueno por donde lo mires. Si algo tengo que criticarle son las explicaciones de algunas técnicas, en parte llegan a ser pura paja y la cantidad de texto puede ser un fastidio para algunos lectores, pero por lo menos no llega a ser tan invasivo como Hunter x Hunter y esas explicaciones se da a conocer cómo eran los combates y su disciplina en ese tiempo para los interesados. Con respecto a los villanos, al menos del primer arco, pues la mayoría son poca cosa y llegan a ser hasta olvidables.
Por un lado tenemos a Go Iruma, pese a ser el primer villano y su introducción ya varía tanto en el material original como en el anime clásico, de lejos es el peor de todos, cuya personalidad consiste en ser un viejo resentido que intenta vengarse de Kenshin tras ser derrotado y humillado por este, al punto de nunca volver a tocar una katana en su vida. Por suerte no dura mucho y su última aparición es más un chiste que ser un completo bastardo, pero no es un personaje destacable como para profundizarlo a fondo más que ser el típico malo introductorio de un shonen. Jin Yudo es un antiguo destajador que muestra aires de maldad pura y de una actitud sádica, que incluso muerto no tiene ningún remordimiento de sus acciones. Pese a no durar mucho, su impacto representa ser una amenaza para el gobierno y del mismo protagonista, que esto último nos brinda un combate interesante donde nos muestra la verdadera naturaleza de Kenshin y qué hacer cuando no hay otra alternativa que matar. Los Oniwabansu son muy como villanos individuales y es lo que te esperas de su demografía. Su introducción sirve para dos cosas, lo primero que este grupo tendrá peso y relevancia en el arco de Kyoto, mientras lo segundo es que pese a ser personajes bien olvidables, su honor, respeto y sentido de la lealtad construye y caracteriza al líder de los Oniwabansu, o sea, a Oshi Shinomori. Personaje que hablaré más adelante. Todo el arco de Tokio es muy bueno como introducción a muchas cosas que veremos en arcos posteriores, los únicos defectos ya vienen del anime clásico en tener episodios de relleno que aportaban poco o nada a la historia, el ritmo es aún más lento comparado con el remake y aunque esto ya venía del material original, es que la comedia que pese a ser muy buena y no es tan repetitiva como los chistes de Ed Chiquito XD, en parte llega a ser medio invasiva en ocasiones y llegan a chocar en algunas escenas. Después del combate de Kenshin contra Saito y su despedida hacia Kyoto, nos sigue el arco de Kyoto que es considerado por muchos como de los mejores arcos del shonen, tiene mejor contexto, buenos momentos, peleas espectaculares y como no, en tener a uno de los mejores villanos de su demografía. Pero esto lo dejaremos al final. Lo primero y algo que poca gente habla sobre este arco son los conflictos políticos, pese a estar basado en acontecimientos importantes de la historia de Japón, Watsuki logra retratar bien la oposición del gobierno Meiji en esa época, habiendo choque de ideas y representando la crudeza con relación a este conflicto. Por ejemplo, cuando Kenshin y compañía viajan a Kyoto, en el camino se toparon con una aldea robada e incluso borrada por el gobierno, al ver que los habitantes de ese lugar fueron masacrados por los hombres de Shishio, representando cómo esta oposición trae maldad, crudeza y muertes. Y no solo eso, sino también con los ideales del villano y cómo ve al gobierno repleto de corrupción. En este punto el arco cumple lo que promete en presentar una problemática que comparándolo con el arco anterior, aquí es más serio pasando de tener un enfoque calmado donde el protagonista tiene su redención y viviendo tranquilamente su vida, a un enfoque más despiadado y realista para lidiar con tus problemas, incluso si eso significa abandonar todo lo que representas. No siempre puedes elegir y no siempre lo haces a tu manera. Para vivir en paz a veces es necesario ensuciarse las manos. La introducción de su mentor y su entrenamiento también es parte fundamental de la obra, se logra saber un poco más lo que es el pasado de Kenshin tras saber que fue víctima de la vieja era, su doble personalidad y demás cosas que serían clave para lo que se vendrá en el arco de Hinchou. Hiko Seiyuro es el mentor y un personaje muy importante en la vida de Kenshin, enseñándole dos lecciones importantes que serán fundamental en toda su vida. Uno que es la responsabilidad moral y cómo Kenshin tiene que hacerse responsable de sus problemas, y cómo sus acciones del pasado ha creado a un monstruo. Mientras que lo otro es la voluntad de vivir, su entrenamiento más que volverlo fuerte tras dominar otra técnica, entiende lo que es realmente el Hiten Mitsurugi y el valor de luchar por su vida, porque si muere no podrá proteger a los demás. Todo el entrenamiento lo ha fortalecido físicamente, pero también mentalmente su ideal de proteger al débil. Misao Makimachi es otro de los buenos personajes femeninos, para algunos puede resultar ser una niñata molesta, pero en mi caso como la mayoría no fue así ya que es divertida y tiene momentos muy divertidos, pese a ser un alivio cómico en muchos momentos. Su introducción es parte fundamental para explorar un poco más sobre los Oniwabansu y su relación con Aoshi, pero que pese a su personalidad logra tener un buen crecimiento como personaje, sin mencionar que llega a ser un gran apoyo para Kenshin y compañía tras ciertas peleas que tuvo contra los subordinados de Shishio, como el travesti por ejemplo XD. Aoshi como Saito no se quedan para nada atrás, ambos son buenos personajes por su fuerza y convicción, por el lado de Aoshi pues era el líder de los Oniwabansu que vive de sus vidas y reputación de sus compañeros, teniendo un espíritu de guerrero y alguien honrado para su grupo.
Además, que me gusta su estilo de combate, es súper agresivo tanto en espada como en cuerpo a cuerpo. Hajime Saito por otro lado, es el mejor personaje de la obra y un buen añadido para este arco, cambiando el tono visto del arco anterior a uno más oscuro. Pese a ser un lobo solitario que trabaja para el gobierno, él nunca deja sus creencias del pasado como Shinsengumi y sus ideales chocan con las de Kenshin presentando una rivalidad ideológica. Kenshin lucha por proteger al débil, mientras que Saito acaba con los malos siguiendo su código de justicia samurái en un gobierno judicial más rígido. O sea, la gente malvada merece ser aniquilada, lo cual lo demuestra por sus acciones que por sus palabras y tiene argumentos para respaldar su filosofía de vida. Las peleas mejoran bastante con respecto al arco anterior, no solo siendo muy buenas, dando excelentes coreografías, movimientos bien detallados y un buen dibujo, sino además teniendo su trasfondo en varias de estas para hacerlas mucho mejor. Como la de Sanosuke contra Aji, es un combate que tiene una gran carga emocional y que al mismo tiempo se profundiza el pasado y motivación de Aji, que este último es de los mejores del Yupon Katana al tener buenas motivaciones para hacer lo que hace, tiene honor y una historia trágica que define su personalidad tras perder a sus seres queridos a manos del gobierno. El segundo combate de Kenshin contra Aoshi es muy bueno a nivel narrativo, Kenshin le hace ver sus errores al personaje tras saber que Aoshi se ha estado volviéndose más débil y por caer a la oscuridad jamás podrá honrar a sus compañeros caídos, logrando esto último una conclusión satisfactoria como personaje. La pelea de Kaoru contra el travesti es increíble, y pese que Kaoru no es tan activa en los combates, aquí refuerza las virtudes del personaje en ser una mujer fuerte y como demuestra su habilidad y fuerza que es el estilo Kamiya Kashin. Lo mismo aplico con Yahiko y Misao, que esta última mostró un gran liderazgo en proteger Kyoto. El Yupon Katana como grupo antagónico está bien, el único problema es que algunos resultaron ser vendehumos tras ser unos debiluchos, otros dejan mucho que desear y el gordo no hace una mierda en los combates, literal no hace un culo XD. Aunque esto último tendrá algo de relevancia en el arco final, pero solo eso. Los únicos destacables aparte de Anji y un poco el travesti, es Soujiro por tener un pasado bastante bueno y como su conexión con Shishio lo ha cambiado como persona tras seguir su filosofía, que tras ver esa falsa sonrisa podemos entender su sufrimiento y conflictos internos que ha vivido en su niñez. También a resaltar que pese a carecer de emociones, lo vuelve un gran adversario letal con una excelente técnica a su alrededor, que con todo eso tiene una de las mejores peleas de este arco. Y para terminar, está el líder del Yupon Katana y como no, el mejor villano de todo el manga, o sea, Makoto Shishio. Shishio sin duda mucho es un excelente villano y uno muy completo en varios aspectos. Partiendo de ser un asesino despiadado con una filosofía del más fuerte sobrevive, mientras el débil muere, filosofía muy buena que tras explorar el porqué de esta conclusión a base de sus experiencias, dando debates en sus peleas y cómo sus ideales influyen en la vida de otros personajes como Soujiro. Y no solo se explora su filosofía, sino también su punto de vista político al ver el lado débil del gobierno de ese tiempo, que según sus experiencias, ve al gobierno como unos seres corruptos y quiere hacer el país un lugar mejor a pesar que sus acciones llegan a ser horribles. Otra cosa a resaltar del personaje es su gran liderazgo, Makoto Shishio es un excelente líder que genera respeto y autoridad a sus subordinados, que con su filosofía del más fuerte es capaz que muchos asesinos lo sigan y pudiendo controlar gente peligrosa en sus manos. No por algo fue el causante de matar al primer ministro, masacró a la población de una aldea extinta del mapa y entre otros más. Su pelea contra Kenshin es de las más épicas e intensas que he visto en un shonen, es una lucha del bien contra el mal y más que salvar al país, me gusta como ambos chocan los ideales de estos dos, que pese a tener orígenes parecidos, han tomado caminos diferentes, teniendo una rivalidad muy personal, e incluso muerto tras dejarse consumir por su poder, nunca dejó sus creencias y ni se arrepintió de sus actos, haciendo que él mismo vaya al infierno a patearle el culo a Satanás para quitarle su trono, despidiéndose como el mejor villano de la obra. Sin mencionar que atrae viejas aún estando hecho mierda XD, como Yumi que quería proteger al amor de su vida e incluso muerta a manos de él, más que serle de utilidad pudo estar juntos en el infierno. La conclusión de este arco es buena, algunos miembros del Yupon Katana tuvieron su respectivo cierre como Anji y Soujiro, pero pese al esfuerzo de los protagonistas al final del día el tiempo le dio la razón a Shishio y su filosofía del más fuerte, teniendo en parte una resolución algo cruda. Antes de llegar al arco de Hinchuru, el anime clásico
clásico adaptó a la perfección el arco de Kyoto que reluce todas las virtudes del manga, haciéndolo memorable al día de hoy, pero como esta adaptación alcanzó al manga y en vez de terminarlo, la serie pasó a manos del estudio DIN y si bien casi no hay mucha diferencia en cuanto a lo técnico, en términos de calidad se iba desplomando con arcos de relleno que si bien no eran malos ya que tenían conceptos interesantes y en parte le daba un mejor trato a personajes como Misao, Yutaro y uno de los amigos de Sanosuke. La verdad son bastante aburridos y dejan mucho que desear, teniendo una conclusión de mierda que deja bastante cabos sueltos sobre el pasado de Kenshin. El arco de Shimabara es el más pasable de los cuatro, me gusta el concepto del cristianismo y cómo aborda el tema religioso en esas épocas de Japón, lo cual es una forma extremadamente inteligente de ceñirse al escenario histórico de Rurouni Kenshin en ver la persecución religiosa, el exilio de los cristianos de Japón y cómo la creencia en el mismo Dios puede afectar un país tras entrar en una supuesta guerra. Ishogo Amakusa es un villano aceptable, es una especie de profeta del movimiento cristiano que afirma tener habilidades con la espada bendecidas por Dios, domina el ítem Mitsurugi y tiene un conflicto como un pasado trágico que justifica sus motivaciones religiosas. Es todo lo bueno que se puede decir, lástima que las peleas sí dejan bastante que desear y el grupo antagónico, pese a tener sus creencias religiosas, la mayoría son un despropósito y son la versión chafa de Yupon Katana. El arco de Kaizukatsu es bastante aburrido y menos interesante, no más se trata de un pendejo cuatro ojos que le da ansiedad blandir una espada, no hay ningún enemigo interesante y la resolución de este mini arco es una mierda. El de los caballeros negros es la definición exacta de potencial desperdiciado, tiene ideas interesantes como la introducción de personajes occidentales, lo cual veríamos armas y estilos de luchas diferentes, sin mencionar que expande más el escenario histórico de la obra. Sin embargo, todo ese potencial se va a la mierda ya que todo el arco es más de exploración y aventura que acción, aparte que las peleas son bien cortas y nada emocionantes. Los caballeros negros son como unos putos Illuminatis en busca de un elixir divino que cura cualquier enfermedad, con el fin de controlar el mundo desde las sombras a base del dinero sucio que obtienen del elixir. Y hablando de este objeto, el concepto no está mal pero se siente muy desubicado y contraproducente para el universo que tiene planteado la obra. Tú dirás que es un arco de relleno y esto no es canon, lo cual es verdad, pero como producto independiente es una pendejada, es como si en Noragami metieran aliens o que en Renta Girlfriend al autor se le ocurre la idea en meter un conflicto político y conspiranoico sobre las pajas de Kazuya XD. Pero en su defensa, lo único bueno de este arco es el trato que le dieron a Yutaro, algo que en el manga dejaba de lado tras su conclusión, pero una lástima que un personaje tan interesante como Yutaro aparezca en un arco de relleno y uno bastante malo. El arco del Feng Shui gira en torno a la magia. Hechizos literalmente mágicos que controlan dragones hechos de agua y repentinas ráfagas de viento. Este arco demuestra que los escritores se le acabaron las ideas y en vez de darle un final digno, optaron por poner magia que aleja totalmente del escenario histórico que tenía planteada desde antes. La obra siempre ha cruzado la frontera de la realidad a la ficción, pero intentó disfrazarlo con su tono serio y explicaciones convincentes de sus ridículos poderes como uno que lanza fuego por la boca o que uno de los subordinados de Shishio es un gigante por dar algún que otro ejemplo. Los villanos ahí valen verga y las peleas son tan malas que incluso la confrontación final es una pendejada, no más son dos tipos que intentan superar la fuerza espiritual del otro o algo así como Dragon Ball Z, sin mencionar que el final del anime clásico es una mierda. Pero bueno, con todo lo mencionado hagamos cuenta que esto nunca fue canon y jamás existieron en primer lugar XD. Y finalmente llegamos al arco de Hinchuru, el último arco canónico de la obra y que hasta el momento no fue adaptado al anime en su totalidad, siendo el live action que adaptó toda la obra en una saga de películas. Hinchuru no estará a la altura de Kyoto y tampoco necesita serlo, porque viéndolo en retrospectiva, cada arco tiene un enfoque distinto, el de Tokio es luchar con los fantasmas del pasado pero a su vez introduciendo personajes y elementos que veremos en arcos siguientes, Kyoto es un conflicto ideológico y personal de dos espadachines, mientras que Hinchuru abarca el tema de la venganza, como las acciones del pasado toman importancia y empiezan a cobrar factura de sus actos. El inicio del arco nos explora a profundidad sobre Kenshin Himura sobre su pasado como el Hitokiri Batousai y su relación con su esposa Tomoe, es una historia bien escrita, la relación de Kenshin y Tomoe es bastante emotiva que permite darle humanidad al protagonista, como el asesinato accidental de su esposa a manos del mismo le harían tener esa filosofía de vida en proteger al débil.
Incluso la cicatriz en forma de X tiene una explicación que llega a ser simbólica, es una cicatriz que cargaremos de por vida y una muestra de que no podemos borrar el pasado, sin embargo no es ningún impedimento para que podamos empezar de cero y redimirnos de nuestros errores del pasado. Con todo esto, daría como resultado a su arco de redención por las cosas del pasado y ver su gran evolución al final del manga. Y no solo eso, sino también explicando cómo fue la anterior era samurái y el gobierno de ese tiempo, atando muchos eventos del manga. Kenshin en el pasado ha matado mucha gente, pero nunca vimos las emociones y reacciones de los samuráis tras enfrentarse al Batosai, teniendo algo de resentimiento al asesino que los derrotó, e incluso no vemos cómo la muerte de un familiar o ser querido termina afectado por culpa de él. Enishi Yukishiro es la representación exacta de toda la bola de odio y remordimiento que estuvo cosechando Kenshin desde el pasado. Enishi es un villano interesante que sigue fielmente a su filosofía de justicia, aunque el cielo te perdone, nosotros te juzgaremos. Filosofía que tiene explicación tras su pasado y ser testigo de la muerte de su hermana Tomoe, que aparte de ser su hermana era la única familia importante en su vida, que tras perderla a manos de Batosai empezó a tener fuerte odio hacia él y busca vengarse para ver a su hermana feliz, siendo básicamente el fantasma del pasado que no paraba de perseguir a Kenshin hasta verlo sufrir. Su introducción en la historia marcaría un fuerte golpe emocional para Kenshin, tanto en las cosas del pasado sino también del presente. Su plan es vengarse y castigar por los actos que ha hecho Kenshin en el pasado, experimentando el dolor, sufrimiento y la pérdida que ha causado a tanta gente que ha matado en los tiempos de guerra. Y para eso tuvo que secuestrar a Kaoru y creer que murió a manos de él, mostrando una escena triste donde Kenshin cae en la soledad y culpándose a sí mismo de sus actos en no protegerla. Sin embargo, Enishi no es perfecto y pese a seguir fiel a su justicia, este deseo lo corrompe al punto de volverse loco en cómo el fantasma de su hermana no está sonriendo, pensando que se convirtió igual o peor que el asesino que mató a su hermana tras cometer muchos crímenes. Y ni hablar de su conclusión, la pelea de Kenshin contra Enishi, aparte de ser intensa a nivel personal, es un cierre perfecto para el personaje, que pese a sus errores y crímenes del pasado, ahora pasará por un camino para enmendar lo que hizo, no lo ha perdido todo y tiene mucho que mejorar como persona. Si bien el arco se trata de Kenshin, los otros personajes no se quedan para nada atrás ya que también le dan su cierre en sus respectivos arcos. Yahiko cambió bastante como guerrero y como persona, su entrenamiento de volverse más fuerte le ha dado frutos en su vida, ya es un gran espadachín y su pelea contra el gordo fue increíble. El arco de Sanosuke es muy bueno, me gusta cómo explora el tema familiar, la relación con su padre y cómo su determinación, fuerza y autosuperación personal fue de inspiración para su hermano menor. Sanosuke siempre fue un grande desde el inicio, siempre se superaba a sí mismo, fue un gran compañero para Kenshin y ver cómo ha cambiado desde el inicio al final hace que su conclusión sea satisfactorio. Misao y Aoshi casi no hacen mucho la verdad, aunque se entiende por qué su arco ya concluyó en Kyoto y no tenían nada que agregar más que ser un apoyo para Kenshin, así que no lo considero una queja. Pero sí puedo decir que Aoshi ha cambiado bastante tras dejar su meta de ser el más fuerte y ahora tiene otro objetivo de eliminar a los malos, siguiendo su honor como el gran capitán de los Oniwa Bansu. Mis únicas quejas son la poca conexión de Enishi con Shishio, muy apenas te explican cómo Shishio obtuvo ese buque de guerra, pero de ahí en adelante jamás se profundiza la conexión de estos dos. Mientras que lo otro son los villanos, fuera de Enishi, no son tan destacables y tienen motivaciones bien mierdas para vengarse de Kenshin, como esa fusión rara de Venom con Wolverine que nos da una pelea bien culera XD, el gordo sería el más decente y tiene motivos para vengarse del protagonista, aunque tampoco es decir mucho porque se la pasa gritando Batosai como pendejo XD. Así, el tipejo este que tiene una justificación válida para vengarse de Batosai, pero nunca se vuelve a mencionar el tema dejando a segundo plano. Es una lástima porque su historia sí prometía mucho, pero al menos cumplieron su rol en la historia y mínimo dieron pelea para los personajes como Yahiko, Aoshi y Saito. Y hablando de Saito, su regreso no lo considero un defecto en sí, ni mucho menos sacado del culo, ya que en primer lugar jamás se confirmó su muerte e incluso su regreso nos seguiría dando momentos, combates y pese a sus diferencias, es parte fundamental para la vida de Kenshin. Con respecto al final no más diré que es una conclusión bellísimo y muy satisfactorio.
Sus arcos de personaje han concluido dignamente. Saito, tras ver que Kenshin cambió bastante, ya no tiene interés en él y seguirá su vida como el lobo solitario que es. Aoshi al fin le da un entierro digno a sus compañeros caídos. Megumin fue a encontrarse con su familia y Yahiko se volvió un gran espadachín. Mientras que Kenshin pudo redimirse de su pasado, ahora al fin puede vivir felizmente tras formar una familia con su esposa Kaoru y apreciar la vida como tanto desea, concluyendo dignamente esta etapa de su vida. He oído quejas con este final diciendo que no es muy buena y prefieren el final de las ovas donde Kenshin muere. La escena es trágica y todo eso, mandan al carajo el mensaje de la obra e incluso se cagan en la personalidad de Kenshin que tenía establecido desde el inicio, dando a entender que no aprendió nada en el arco de Kyoto. Mínimo lo recomendaría como un final alternativo para los interesados, pero ni de chiste considero las ovas mejor que el final original. Me faltó mencionar el arco de Hokkaido, pero aún está en publicación y aparte de no haberlo leído, es opcional y no más lo recomendaría por si quisieran ver más aventuras de Kenshin. Ya me está quedando largo esta crítica, así que daremos el veredicto final. Rurouni Kenshin al día de hoy es una obra excelente, no solo es el mejor shonen, sino también de las mejores historias de samuráis que he disfrutado. Claro, sin envidiarle a otras obras como La Espada del Inmortal y Vagabond. Buenos personajes, peleas increíbles, momentos épicos y emotivos, y como no, un final más que satisfactorio. Eso es todo de mi parte, nos vemos hasta la próxima, cuídense mucho.